Es bien conocida la manera en que el gran novelista Charles Dickens comienza la introducción de su libro titulado Historia de dos ciudades. Y en ese libro Charles Dickens describe el periodo de la Revolución Francesa con las siguientes palabras: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría y era la edad de la locura. La época de las creencias y la época de la incredulidad. Era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Íbamos directo al cielo mientras íbamos de cabeza en camino contrario. Cualquiera pudiera pensar que Dickens está describiendo nuestros días, especialmente por la parte negativa. Y mis queridos hermanos que están aquí en esta mañana y las visitas que están aquí por primera vez, la verdad es que estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos tan confusos y tiempos tan extraños. Por un lado tenemos el impacto de la pandemia, y aunque pudiéramos hablar del impacto que ha habido en la salud pública, pensemos el impacto que la pandemia ha traído sobre las economías de las familias. Muchos han perdido su trabajo, se les ha reducido el sueldo. Y encima de esto, el impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestro estilo de vida. Y pensando un poco en aquellos que sufren, también tenemos entre nosotros amigos, hermanos, que han perdido a sus seres queridos en este tiempo. Por otro lado, tenemos estas organizaciones gubernamentales globales que parece que quieren aprovecharse de la situación que estamos viviendo para implementar descaradamente sus agendas ideológicas, agendas que atentan en contra de la verdad de Dios, en contra de la verdad del matrimonio, agendas que atentan en contra de la verdad de la familia. Organismos y cualquier partido político que les quiera seguir el juego, organismos que parece que quieren poner al mundo de cabeza moralmente hablando. Cualquiera que esté un poquito informado pudiera llegar a la conclusión de que nuestra civilización está al borde del colapso. El doctor Albert Mohler, hablando acerca de los días en los que nos encontramos viviendo, dijo lo siguiente: ahora mismo estamos viviendo tiempos donde estamos siendo testigos de una revolución que está dejando atrás la moralidad sexual, que está dejando atrás la definición del matrimonio que ha existido durante miles de años. Y esta revolución, dice él, ni siquiera está cerca de su final. Bueno, mis hermanos, es debido a que estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos tan extraños, que el pasaje que tenemos en esta mañana delante de nosotros cobra alta relevancia. Hay una alta urgencia en nuestros días de comprender la santidad del matrimonio. No solamente por el bien de los matrimonios que se encuentran aquí en esta mañana, sino también por el bien de las futuras generaciones, por el bien de tus hijos. Es por eso que este pasaje cobra alta relevancia. Ahora, antes de comenzar, permítanme brevemente poner este texto en su contexto. Y es que Mateo nos ha estado narrando a lo largo de los últimos capítulos que Jesús es un Mesías, sí, victorioso, pero que también Jesús es un siervo sufriente. Y Él ha estado repitiendo una y otra vez que Él está listo para ir a Jerusalén y padecer en manos de los líderes de Jerusalén, ser muerto y resucitar al tercer día. Pero en este concepto los discípulos han estado luchando por entender que Jesús es un siervo sufriente, no nada más un Mesías victorioso. Y ahora nosotros, como ciudadanos de este reino del siervo sufriente, somos llamados a servir humildemente a otros como Él nos ha dejado ejemplo. Y como vimos la semana pasada, somos llamados a perdonar en vez de buscar venganza en todas nuestras relaciones sin excepción. Esto es lo que hemos estado viendo en Mateo capítulo 18 las últimas 2 semanas. Y este es el contexto del pasaje que estaremos estudiando en la mañana de hoy mientras continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 15, el cual pudiéramos resumir de la siguiente manera: porque la unión entre Cristo y su iglesia dura eternamente, tu matrimonio debe durar hasta la muerte. Porque la unión entre Cristo y su iglesia dura eternamente,
Tu matrimonio debe durar hasta la muerte. Y esta idea se encuentra desarrollada bajo 4 ideas principales. En primer lugar, en los versículos del 1 al 6, Mateo nos muestra que el matrimonio es la unión que Dios hace entre un hombre y una mujer que nadie debe separar. Lo voy a volver a repetir para aquellos que escriben. El matrimonio es la unión que Dios hace entre un hombre y una mujer que nadie debe separar. Mire conmigo lo que dicen los versículos del 1 al 6 de Mateo capítulo 19. Dice así la palabra del Señor: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, conclusión de la idea, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que en este pasaje los fariseos no estaban buscando información del Señor Jesucristo. No es que ellos estuvieran interesados en aprender del Señor su postura del divorcio, sino que nos dice Mateo abiertamente en el versículo 3 que los fariseos era tentarle. ¿Y cuál es esta tentación que ellos hacen? Se acercan a él y le hacen la siguiente pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estos fariseos, esta pregunta de los fariseos estaba muy relacionada a un extenso debate que se estaba llevando a cabo en los tiempos del Señor acerca de la interpretación de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Si usted quiere ir ahí conmigo en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, para que entendamos el contexto de este gran debate que se estaba llevando a cabo en los tiempos del Señor acerca de la interpretación de este pasaje, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, había escuelas de interpretación en el tiempo del Señor acerca de qué significaba específicamente la palabra indecente. Si el hombre hallaba alguna cosa indecente en su mujer, dele carta de divorcio. La primera escuela decía, bueno, la palabra indecente significa algo indecentemente sexual, algo que pueda ser hallado en ella que sea indecente en la parte sexual, tal vez la falta de castidad, alguna infidelidad, cualquier cosa relacionada con eso es suficiente para que el hombre se divorcie de su mujer. La segunda escuela iba mucho más allá de esto y decían que la palabra indecente realmente lo que significaba era cualquier motivo que se te viniera a la cabeza. Algunos ejemplos famosos: si tu mujer le echa sal de más a la comida, es motivo suficiente para divorciarte de ella. Otro conocido en tiempos del Señor: si tú te llegas a topar con una mujer mucho más atractiva que la tuya, ese es motivo suficiente para que tú te divorcies de ella. Y ahora esto nos puede escandalizar, pero la verdad es que cuando nosotros vemos nuestra cultura en nuestros días, la verdad es que el problema del divorcio es rampante, es preocupante y hasta de cierto punto pandémico. Pero sabes, aunque la intención de los fariseos en este versículo es poner al Señor entre la espada y la pared con una pregunta difícil de un gran debate que se llevaba a cabo en los tiempos del Señor, vemos que la respuesta del Señor es simplemente magistral a esta pregunta. Que la respuesta del Señor es llena de gracia y de verdad, porque todas las palabras que el Señor Jesucristo que ha hablado son espíritu y son vida. Así que en este momento vemos cuál es la respuesta del Señor a esta pregunta de los fariseos y lo encontramos en el versículo del 4 al 6. Mire conmigo los versículos del 4 al 6 de Mateo capítulo 19. Encontramos la respuesta del Señor a esta pregunta de los fariseos de si es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Y el Señor hace la respuesta a su pregunta. Versículo 4, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe nadie. Así que los fariseos vienen al Señor con una pregunta acerca del divorcio. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Comienza a enfocarse en las verdades del matrimonio. Esto es como si el Señor les estuviera diciendo a los fariseos, ustedes vienen a mí con la motivación incorrecta, con la actitud incorrecta y con la pregunta incorrecta. No voy a hablarles del divorcio, al menos no todavía. Lo que ustedes primero tienen que entender para hablar del divorcio es acerca de la hermosura y del diseño y del propósito del matrimonio. No es posible hablar del divorcio hasta que no entendamos de qué trata el matrimonio. Así que lo que nuestro Señor empieza a hablar en esta sección es acerca del diseño original del matrimonio. Y en el versículo 4 dice, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. De manera, mis hermanos, que Dios creó en el principio a un solo hombre y a una sola mujer. Esto no es obra de la casualidad, la existencia de un hombre y una mujer. No es obra de la evolución. No es que al principio han existido 150 géneros. No, la palabra nos dice que Dios hizo un solo hombre y una sola mujer para que se complementaran perfectamente. Y sabes, mi querido hermano, tu matrimonio y el mío no es diferente. La persona que hoy tú tienes a tu lado en esta mañana, si es que tú eres casado, es la provisión perfecta de Dios para tu vida. Es la persona que hoy tienes a tu lado, la única persona que Dios diseñó para complementarte. No hay otra, no es que tengas 3 opciones ni 4, nada más hay una sola, y la que hoy tú tienes a tu lado es esa persona a la que Dios únicamente y especialmente ha diseñado para ti. Para humillarte, para que sea un instrumento de santificación en tu vida, para complementarte, para que sea tu ayuda idónea. Ese es el propósito por el que Dios te ha dado esta persona. Así que Dios ha diseñado un solo hombre, una sola mujer en el matrimonio para que se complementen perfectamente. Y esto nos lleva a la segunda verdad en el versículo 5 que dice el Señor, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor está recitando literalmente los versículos que se encuentran en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y si ustedes recuerdan, en aquel contexto había una sola cosa que no era buena en la creación. Era que el hombre estuviera solo. Así que Dios pone a dormir al hombre y de su costado, de su costilla, nos dice la Escritura, de ahí formó a la mujer. Y como dice el gran puritano Matthew Henry, la mujer no fue hecha de la cabeza de Adán como para tener dominio sobre él. No fue creada ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida y de junto a su corazón para ser amada. Este pasaje nos dice que el matrimonio, versículo 5, nos dice que el matrimonio es tan importante que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, el matrimonio es tan importante que se convierte en la relación más íntima que alguien jamás pueda tener. No sé si alguna vez ustedes han escuchado a una madre, y digo madre porque a mí me ha tocado escuchar, que habla de sus hijos y dice, es que mis hijos nacieron de mi vientre, son míos de mí, llevan mi sangre. No importa lo que ellos hagan, ni en lo que ellos se conviertan, mis hijos nunca van a dejar de ser mis hijos. Pero qué curioso que no hablemos así de nuestro cónyuge, porque la Escritura dice que la relación más importante que un hombre o una mujer pueden tener no es padre e hijo, no es madre e hijo, sino que es esposo y esposa. Esa es la relación más importante, más íntima, más vinculante que alguien jamás pueda tener. Una vez leí en un libro de C.S. Lewis que él decía, el matrimonio ideal es lo más parecido a una crucifixión. Es decir, el esposo da completamente su vida por su esposa. Y sabes, estas verdades nos pueden llevar a meditar
en la gran importancia del matrimonio. Si tú estás aquí en esta mañana y Dios te ha llamado a ser pastor, qué bueno, gloria a Dios. O si Dios te ha llamado a ser doctor en esta pandemia y puedes salvar muchas vidas, gloria a Dios. Pero mi hermano, seas tú pastor, misionero, seas ingeniero, licenciado, contador, director, rector, el ministerio más importante de tu vida es tu esposa. Ese es el más grande llamado que un hombre puede recibir. Y sabes, a veces estamos tan ocupados para nuestras esposas y pensamos que hacemos bien, trabajando hasta altas horas de la noche, haciendo tareas de seminario y descuidamos a nuestra pobre esposa. Pero déjame decirte algo en esta mañana, mi querido hermano. Tú podrás ser el mejor predicador de todos, mejor que Martin Lloyd-Jones. Tú podrás ser el mejor médico de todos. Podrás ser el mejor ingeniero, el mejor licenciado. Siempre va a haber alguien que te pueda sustituir, siempre. Pero si tú le llegas a faltar a tu esposa, no va a haber nadie que te pueda sustituir. Porque tú eres la única. No es que haya 2, 3, no hay que haya un relevo, no. Tú eres la única provisión de Dios para tu esposa. Así de importante es el matrimonio. Qué increíble, qué idea tan importante acerca del matrimonio. Esto es completamente revolucionario en nuestros días. Pero ahora bien, estas son verdades importantes del matrimonio. Un solo hombre, una sola mujer, unidos en un pacto tan importante que no hay otro pacto más importante, unidos para siempre. Pero como dijo Martin Lloyd-Jones, solo entenderemos verdaderamente la relación de marido y mujer en la medida que entendamos la gran doctrina de Cristo y su iglesia. No es hasta que nosotros comprendamos cuánto amor y cómo es la unión entre Cristo y su iglesia que nosotros seremos capaces de entender la hermosura, el propósito y el diseño del matrimonio. Y es por eso que en esta mañana quiero llevarte a Efesios capítulo 5 para que entendamos cuál es la naturaleza de esta unión entre Cristo y la iglesia y cómo esto nos puede ayudar a comprender de manera más clara y más perfecta el diseño del Dios para el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 32, y aunque es un pasaje largo, creo que es necesario que lo leamos para entender esta gran unión y este gran amor entre Cristo y su iglesia. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora en el versículo 31 nosotros notamos que Pablo vuelve a utilizar el mismo versículo de Génesis 2:24 y de Mateo 19:5, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero ahora qué interesante que Pablo lo está aplicando a la unión entre Cristo y la iglesia. La pregunta es: ¿cómo nosotros logramos ser el cuerpo de Cristo? Y déjame nada más darte un pequeño pensamiento. Así como la mujer nació de una operación que Dios hizo en el costado del hombre, así también la iglesia es el resultado de una operación que Dios le hizo a Cristo en el monte del Calvario. Así como la mujer fue extraída del costado de Adán, la iglesia proviene del costado sangrante del Señor Jesucristo.
Es por eso que es grande este misterio, como nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo. Es así que el matrimonio verdaderamente tiene como propósito ser un reflejo de esta gran unión y de este gran amor eterno que hay entre Cristo y su iglesia. Y es por eso que en esta mañana me gustaría darte algunas implicaciones de la importancia de meditar en la unión entre Cristo y su iglesia para nuestro matrimonio. En primer lugar, porque Cristo se entregó en la cruz para sufrir en lugar de su iglesia, el hombre no debe de abusar de su mujer. ¿Sabes, hermanos? Cuando nosotros le metemos mucha comida, abusamos de nuestro cuerpo, irremediablemente va a venir el sufrimiento. Yo no sé si algunos están abusados en comida, pero viene el sufrimiento. Así de la misma manera, cuando un hombre abusa de su mujer, inevitablemente terminará sufriendo también. Por eso el hombre debe de cuidar a su mujer en todo momento. En segundo lugar, así como Cristo sustenta a su iglesia día y noche, intercediendo por ella delante del trono del Padre, los hombres no deben descuidar a su mujer. A veces estamos bien ocupadas para nuestras mujeres, viendo deportes en las noches, andando con los amigos, haciendo tarea del seminario. Y sabes, de la misma manera, corremos ese peligro y descuidamos a nuestras esposas. Hermanos, no debemos de vivir como si estuviéramos solteros. Tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestras esposas, de estar al pendiente de sus necesidades. En tercer lugar, como Cristo cuida a su iglesia al limpiarla por el lavamiento de la palabra, esto es algo muy importante. Nosotros, los varones, debemos de proteger las debilidades de nuestra esposa. ¿Sabes? Hay muchos hombres que disfrutan anunciar las debilidades de sus mujeres públicamente. Mi mujer es bien nerviosa. Mi mujer es bien ansiosa. Y a veces hasta, pero se burlan. Hermanos, son nuestros cuerpos, nuestras esposas. Tenemos la responsabilidad de cuidar sus debilidades. Mira, cuando hace frío, como ahorita que está empezando a hacer frío, tú sabes cuáles son tus partes débiles del cuerpo. A lo mejor tu garganta. Y lo primero que haces es ponerte una bufanda para proteger esa debilidad que tú tienes. Así igual cuando tú ves una debilidad de tu esposa, tal vez muy estresada, muy afanada, yo no sé qué sea. Tú debes de protegerla, hablar con ella, estar al pendiente de ella, ministrarla, orar con ella y debes de cuidarla y protegerla. No debes andar promulgando por todos lados sus debilidades. Y la razón es simplemente porque Cristo de la misma manera cuida y sustenta a su iglesia. Para mis hermanas brevemente, porque así como la iglesia responde en amor y respeto al Señor, ustedes son llamadas a respetar a sus maridos. Y no andar hablando mal de sus maridos con sus amigas. Ese no es el llamado que Dios les ha dado. No es que si no fuera por ti, tu marido no sería nada. No es que si no fuera por ti, la casa estaría hecha un desastre y tus hijos no servirían para nada. No, hermana. El matrimonio ideal no es el que tú tienes en tu cabeza. El matrimonio ideal es el que Dios ha provisto por medio de tu marido para la gloria de su nombre. Esto nos lleva de regreso a Mateo capítulo 19, versículo 6, para la aplicación de lo que acabamos de escuchar en esta mañana, donde el Señor mismo nos da la aplicación de esta gran verdad del matrimonio y dice en el versículo 6 de Mateo capítulo 19. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Debido a que Dios es el autor de tu matrimonio, Dios mismo es el autor de tu matrimonio, no debe haber nada ni nadie que lo deba separar. Y quisiera hablar brevemente a los matrimonios jóvenes que están aquí. No que esto no aplique para los más grandes matrimonios, digamos de más edad, pero que sí quisiera hablar a los matrimonios más jóvenes. Tal vez cuando éramos novios y estábamos ya con fecha de boda y estábamos ya listos para casarnos, había mucha ilusión y mucha esperanza. Pero luego ya cuando empieza el matrimonio te das cuenta que muchas cosas no son como las esperabas. Tal vez tu esposo pierde su empleo y las cosas económicamente no van tan bien como tú te esperabas. Tal vez te das cuenta que no es tan fácil concebir hijos como tú esperabas. O tal vez tu esposo o tu esposa han sido diagnosticados con algún tipo de enfermedad que puede impedir la relación que ustedes tienen. Y sabes, cuando los problemas vienen, el peor error que podemos cometer tú y yo como matrimonio es buscar el consejo de aquellos que no le conocen.
Porque en el momento en que tú empieces a llevar tus problemas con los que no conocen a Dios, te van a decir, tú estás joven, no batalles. ¿Para qué batallas? Tú todavía estás joven, puedes rehacer tu vida. Pero este pensamiento, hermanos, no pertenece a Dios. Porque la persona que hoy tú tienes a tu lado es la persona que Dios ha provisto para tu vida. Dios jamás se equivoca. Benjamin Warfield fue un teólogo increíblemente bueno en Estados Unidos. Fue apodado el León de Princeton. Pero cuando él se casó con su esposa Ana, muy joven, y se fueron de luna de miel a Alemania, pasó un evento de una tormenta eléctrica, dicen los historiadores, que le afectó mucho a ella. De hecho, ella empezó a tener una enfermedad nerviosa a partir de ese momento, que paulatinamente la fue llevando a que estuviera en cama por siempre y requerir una atención 24/7. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que además de que Benjamin Warfield era un excelente teólogo, él se dedicó desde el primer día de la luna de miel en que ella sufrió esto, hasta el día en que ella murió, él se dedicó 24/7 a cuidar a su esposa en todas sus necesidades. La única hora en que Benjamin Warfield se separaba de él, y nada más era una hora, era cuando él tenía que ir a la Universidad de Princeton a dar clases de teología y tenía que regresar nuevamente para seguir al cuidado de su esposa. Y sabes, cuando ella falleció, tal vez tu corazón y el mío pudiera decir, ay, qué bueno que ya me libré de esta gran carga. Pero aquellos que conocen a Benjamin Warfield, o que lo conocían, decían que cuando ella murió, él nunca jamás fue el mismo. Su gran complemento se había ido de este mundo y él nunca jamás fue el mismo. Ya no fue el mismo maestro, ya no lo veían igual de feliz. Cuando ella partió de este lugar, él ya nunca fue el mismo. Y es por eso que esta primera gran verdad de que la unión que Dios hace entre un hombre y una mujer, nadie la debe separar. Eso es el matrimonio. Pero a la misma vez, el matrimonio puede solo entenderse a la luz del conocimiento de la unión que hay entre Cristo y su iglesia. El segundo punto, y los demás puntos serán breves, no te asustes. El segundo punto que veremos en esta mañana, a que Mateo nos lleva en esta sección, de los versículos del 7 al 9, Mateo nos muestra que el divorcio es una separación humana entre un hombre y una mujer que distorsiona el propósito divino del matrimonio. Lo voy a volver a repetir. El divorcio es la separación humana entre un hombre y una mujer que distorsiona el propósito divino del matrimonio. Mira lo que dice ahí el versículo 7 de Mateo capítulo 19. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y sabes qué interesante es que los fariseos estaban, ¿cómo vinieron con la primera pregunta? Con una pregunta incorrecta. Pero ahora en la segunda pregunta que le hacen al Señor, no solo vienen con la pregunta incorrecta, sino que ahora vienen con la idea de torcer la Escritura para seguir cumpliendo con su plan maquiavélico del divorcio. Dicen, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Así que los fariseos querían justificar a través de la Escritura su actitud pecaminosa con esta pregunta. Y sabes, en Deuteronomio 24 lo que realmente nosotros vemos no es Moisés mandando el divorcio, no. Es Dios a través de Moisés restringiendo el pecado del divorcio. Ya en los tiempos de Moisés, la práctica del divorcio era tan grande que la preocupación de Dios era restringir esta práctica que se estaba llevando a cabo. Y la carta de divorcio no era simplemente una carta para hacer y ya, sino que realmente tenía la intención de que el hombre pensara 2 veces lo que iba a hacer. Porque una vez que despidiera a su mujer ya no la podía volver a recibir. Esto también servía para que las mujeres fueran protegidas porque eran totalmente desamparadas y como eran mujeres repudiadas ya nadie las quería recibir en ningún lado. Y esta carta servía al menos para que ellas presentaran una evidencia de que ellas no hicieron nada y que simplemente las corrieron ahí de su matrimonio. Entonces realmente Deuteronomio 24 es una permisión para restringir la práctica del divorcio. Sin embargo, los fariseos querían torcer la Escritura y decir que Moisés realmente mandaba el divorcio. Sin embargo, como vimos en la primera pregunta, la respuesta divina nos hizo esperar. Jesús ahora sí está a punto de hablar acerca del divorcio, pero ahora lo va a hablar a la luz del entendimiento de un matrimonio bíblico. Y por eso fíjate lo que dicen los versículos 8 y 9 de Mateo 19. Versículo 8 y 9 dice, Él les dijo,
por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no mandó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que nosotros vemos ahora cuán importante es el contexto de Mateo capítulo 18. No sé si se acuerdan, la semana pasada se platicó de la importancia del perdón en vez de la venganza en todas nuestras relaciones. Y ahora cuando vamos a estar a punto de hablar de este tema del divorcio, dice el Señor, es importante que recuperemos el contexto de la semana pasada, porque el Señor dice, ¿saben cuál es la raíz y el fundamento del divorcio? Dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón. Como dijo Martin Lloyd-Jones, la causa del fracaso en el matrimonio siempre es el ego y cualquiera de las manifestaciones de este. Y sabes, tanto el ego como la falta de perdón siempre son cosas que vienen a destruir el matrimonio. Tanto el ego como la falta de perdón vienen a destruir el fundamento del matrimonio. Un corazón duro y obstinado, dice el Señor, es siempre aquel que viene a destruir el matrimonio de distintas maneras. Y sabes, un corazón endurecido, esta es la razón simplemente. Un corazón endurecido es incapaz de recibir el perdón de Dios y por lo tanto de impartirlo a otros. Se la pasa culpando a su cónyuge de todas las desgracias que pasan en su vida. Se niega a aceptar, el corazón obstinado, el perdón de Dios, se niega a aceptarlo. Y por lo tanto, ese corazón no es libre para perdonar a su cónyuge. Tú me podrás decir en esta mañana, hermano Eduardo, pero es que tú no conoces a mi esposo. Tantos años que le he dicho que cambia esto y no cambia. Tú no conoces a mi esposa, no la conoces, hermano, de verdad. Es difícil perdonar. Mira, hermano, cada vez que a ti te cueste perdonar a tu cónyuge, necesitas correr inmediatamente a la cruz del Calvario para entender el perdón que Dios te ha dado en su Hijo Jesucristo. Cada vez que tú luches con perdonar a tu cónyuge por cualquier cosa que te haya hecho, necesitas correr inmediatamente, ponerte de rodillas de la cruz del Calvario y decir, tengo que recordar cuánto perdón Dios me ha dado en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no voy a perdonar yo a mi esposa? ¿Cómo no voy a perdonar yo a mi esposo? Y hablando del divorcio, el Señor dice, mas al principio esto no fue así. De modo que el divorcio, mis hermanos, nunca estuvo en el plan de Dios para el matrimonio. Nunca. Y por eso el Señor dice en el versículo 9, pero yo os digo, de mi autoridad, el verbo de Dios, Dios hecho hombre, el último Moisés, el gran de los profetas, el gran intérprete de la Escritura, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, cualquiera que se repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Ahora, no voy a entrar en debates en esta mañana, les pido disculpas, acerca del significado de la palabra a no ser por causa de fornicación. Porque muchos interpretan esta palabra como un mandamiento de Jesús para el divorcio. Si eso fuera cierto, se contradeciría todo lo que acaba de decir. De hecho, en este mismo versículo dice, mas al principio no fue así. Pero déjame decirte brevemente lo que creo que significa esta palabra a no ser por causa de fornicación, de lo que el Señor está hablando. Esta palabra fornicación en el original tiene una connotación muy amplia, puede significar bastantes cosas. Y uno de sus significados es relaciones sexuales antes del matrimonio, antes del matrimonio. Entonces lo que me parece que el Señor está diciendo en esta sección es lo siguiente. Cualquiera que repudie a su mujer, a no ser de causa de fornicación, es decir, relaciones antes del matrimonio, lo que estoy pensando, dice el Señor, es en el caso de José y María, donde María fue hallada embarazada antes de que José y ella se casaran, relaciones antes del matrimonio. Dice, a no ser que tú estés pasando por lo mismo que José, que tú estés comprometido con tu novia y que resulte estar embarazada, y porque dice la Escritura que cuando José se quería separar de ella era un hombre justo, lo hizo con justicia. Dice, al menos que tú estés pasando por la situación de José en especial, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera. Ese es el significado de la palabra, a no ser por causa de fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué adúltera? Porque para Dios el primer matrimonio sigue estando vigente. Es una unión que Dios ha hecho entre un hombre y una mujer que nadie puede separar.
De manera que hemos visto hasta aquí que el divorcio es la separación humana entre un hombre y una mujer que distorsiona el propósito del matrimonio. Ahora vayamos al tercer punto, donde Mateo nos dice en los versículos del 10 al 12, que el matrimonio tal como Dios lo diseñó, depende de la gracia de Dios para cumplir su propósito. El matrimonio tal como Dios lo diseñó depende de la gracia de Dios para cumplir su propósito. Note lo que dice el versículo 10 de este pasaje de Mateo 19. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es como si los discípulos estuvieran diciendo, Señor, si el matrimonio verdaderamente es un pacto entre un hombre y una mujer que no termina nunca, que no hay opción para el divorcio, creo que es mejor quedarse soltero. Y aunque hay mucho que pudiéramos hablar de la parte negativa de esta declaración, quiero que veamos la parte positiva. Porque ¿quiénes son los que le dicen al Señor esto? No son los fariseos. Los fariseos salen de la escena. Y ahora entran a la escena los discípulos mismos del Señor. ¿Y por qué esto es importante? Porque solamente aquellos que han recibido el Espíritu Santo en sus corazones son capaces de entender y de escuchar la voz de su pastor. De decir, el matrimonio entonces es algo que debe durar para toda la vida. Pero a nosotros, y la verdad, hermanos, esto es importante porque no podemos esperar que el mundo forme matrimonios bíblicamente. No podemos esperar que el mundo le dé la honra y el valor que Dios le da al matrimonio. Eso no va a ser posible. Pero a nosotros, que hemos recibido su palabra revelada, que hemos recibido por su gracia la revelación de lo que Cristo ha hecho por su iglesia, podemos decir por su gracia al mundo, no, nosotros no hablaremos del divorcio porque esto no fue así desde el principio. No, nosotros no consideraremos el matrimonio igualitario porque esto no fue así desde el principio. Estas ideas no pertenecen al carácter de nuestro Dios. Permaneceremos firmes en las verdades que representan el carácter bondadoso de nuestro Dios. Ahí permaneceremos firmes. Y el versículo 11 es muy maravilloso porque el Señor dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos que es dado. Es decir, el don del matrimonio es un don que solamente Dios puede darle a aquellos que han recibido la gracia para vivir ese gran don del matrimonio. Solamente por la gracia de Dios, tú y yo seremos capaces de vivir el matrimonio que Dios quiere que vivamos. De modo que el matrimonio cristiano no depende de tus esfuerzos, no depende de tus sentimientos, ni de cuánto dinero tienes, ni del tamaño de tu casa, sino depende de la gracia. De eso depende el verdadero matrimonio. En nuestras fuerzas no podemos vivir. Yo en mis fuerzas no puedo tratar a mi esposa como debería, no puedo, soy débil, soy pecador. Pero si la gracia de Dios hoy está conmigo, yo puedo tratarla como Cristo trata a la iglesia, solamente por gracia. Y por eso dice el Señor, no todos son capaces de recibir esta enseñanza del matrimonio, solamente aquellos que yo les he dado, porque el matrimonio es un don de Dios, que solamente puede ser sostenido por su gracia. El versículo 12 dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Señor, está un poco como revoltoso el versículo, pero simplemente lo que significa es lo siguiente. Hay aquellos que tal vez no han recibido el don del matrimonio, pero por algún llamado especial de Dios, tal vez como Pablo, han recibido el don de la continencia, el don del celibato, para dedicarse por completo a Dios. Y ellos también cumplen un rol importante y también pueden exaltar el matrimonio. ¿Cuál? Este gran matrimonio que hay entre Cristo y su iglesia, porque se dedican por completo a su Señor. Y este don del celibato también es un don que solo puede Dios dar. No es en esfuerzos, no es porque hagas un voto de castidad y te tomes algún vino o alguna bebida. No, es un don que solo Dios puede dar. De modo que el matrimonio solo puede ser sostenido por la gracia de Dios. Finalmente, y con esto acabamos,
Versículos del 13 al 15. Mateo nos muestra que el matrimonio produce frutos que agradan a Dios porque glorifican su nombre. Mateo nos enseña que el matrimonio produce frutos que agradan a Dios porque glorifican su nombre. Mire conmigo lo que dice el versículo del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, se fue de allí. Ahora, dos ideas bien importantes de este pasaje. Primero que nada, esto nos habla de que solamente como niños, que es lo que se ha estado viniendo desarrollando también en Mateo 18, solamente como niños podamos entrar al reino de los cielos. Solamente aquellos que dicen: Señor, yo en esta mañana estoy escuchando que tengo que cuidar más a mi esposa, que tengo que proteger sus debilidades, que tengo que amarla como Cristo ama a la iglesia, que yo estoy escuchando que tengo que respetar a mi marido. Y sabes, Señor, la verdad es que yo reconozco en mi corazón que no puedo, que he fallado, que no he amado a mi esposa como debería amarla, que no le he servido como debería hacerlo, que he sido un mal esposo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo lo reconozco, que necesito de tu gracia para ser un buen esposo. Esos son los niños que entran al reino de los cielos, aquellos que dicen: Señor, yo no puedo cumplir con todo lo que tú has pedido en el sermón del monte, yo no puedo cumplir con todo lo que tú demandas, pero por el poder de tu Espíritu Santo yo me pongo de rodillas ante ti y reconozco mi debilidad y necesito de ti para que me ayudes a ser un buen esposo, una buena esposa. Pero qué interesante que la segunda implicación, y esto es más una implicación, es ver a los padres trayendo a sus hijos a Jesús. No es tan claro aquí en Mateo, pero si tú vas a Marcos o a Lucas, dice que a quien reprendieron los discípulos eran los padres por traer a sus hijos a Jesús. Y sabes, muchas veces nosotros como padres estamos preocupados en proveer lo mejor para nuestros hijos. La mejor ropa, la mejor carrera, la mejor comida. Si le puedes buscar una esposa, qué bueno. Y estamos preocupados por eso. Pero déjame decirte una cosa, no hay más grande dicha para un padre que traer a su hijo a Jesús. No hay más grande dicha, porque a lo mejor tú no puedes comprar ropa de marca, tal vez Dios no traes ahorita para proveer la mejor escuela a tu hijo, pero tienes la capacidad de traer a tu hijo el Señor Jesucristo. Y no hay más grande dicha que un matrimonio feliz, lleno del Espíritu Santo, pueda traer a sus hijos al Señor y decir: ámale, Él es el más grande regalo para tu vida, el Señor Jesucristo. Y si tú estás aquí y tienes hijos y tus hijos no quieren saber nada del Señor, quiero animarte a que tu corazón no descanse hasta que tus hijos conozcan al Señor. Sigue orando por ellos. No te desanimes, mi hermano. Levanta tu corazón. Sigue orando. Dios puede hacer un milagro en tus hijos. Dios puede salvarlos definitivamente. Él tiene el poder para salvar a quien quiera, a la hora que quiera. Bueno, es así que terminamos la sección en esta mañana. Y quisiera terminar brevemente dando algunas aplicaciones de este pasaje en esta mañana, si me lo permiten, en 3 minutos. En primer lugar, para aquellos que quieren casarse, yo sé que hay unas pocas pero ruidosas parejitas que están buscando casarse, consideren el sumo llamamiento del matrimonio. Consideren que este es un pacto entre tú y ella, o entre tú y él, en el que deben de permanecer unidos hasta la muerte. Deben de amarse como Cristo amó a la iglesia y deben de respetarse como la iglesia respeta a Cristo. Considera ese llamamiento antes de que entres al matrimonio. En segundo lugar, para aquellos que están divorciados en esta mañana en este lugar, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, hay perdón para ti en la cruz. Yo sé que tú ya lo sabes, pero nada más quiero recordártelo. Sí hay perdón para ti en la cruz. Nosotros todos necesitamos de la gracia de Dios igual que cualquiera. No hay excepciones. Hay perdón y restauración en Cristo Jesús, sí la hay. Él es un sacerdote amoroso que te recibe con sus brazos abiertos. Acércate a Él, al trono de la gracia, para en que encuentres el socorro oportuno. Sí lo hay. Sí hay perdón.
En tercer lugar, para estos matrimonios que están aquí en esta mañana con luchas internas acerca de divorciarse, y les digo con todo respeto, predícate la verdad. Recuerda que el hombre o la mujer que hoy tienes a tu lado en esta mañana es la persona que Dios diseñó para tu vida. Dios no se equivoca. Si todavía tú sigues teniendo luchas con esto, acércate al pastor, acércate a tu líder de Revivo. No te quedes callado, por favor. Este es un tema muy importante. Llevemos las cargas unos con otros, por favor. No te quedes callado. En cuarto lugar, si tú estás aquí como creyente y estás casado con un no creyente, quiero decirte primero que nada que dale gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo. Tú dale gracias a Dios porque Dios no se equivoca. El esposo o la esposa que tú tienes, aunque no sea creyente, es la provisión de Dios para tu vida. De verdad. Sigue siendo de testimonio a Él. Síguele predicando el Evangelio. Sigue orando para que seas salvo. Dale gracias a Dios por tu esposa y por tu esposo. Síguele amando como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Finalmente, a todos los matrimonios que están en esta congregación, pidamos gracia a Dios para que seamos matrimonios que glorifiquen su nombre. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella y Él es su Salvador. Mujeres, respeten a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. Seamos intencionales en cumplir nuestro rol como esposos y esposas. Porque luego a veces tenemos muchos años de casados y sí vivimos en la misma casa, no tenemos planeado divorciarnos, pero no somos intencionales en amar a nuestra esposa o no somos intencionales en amar a nuestros esposos. Tenemos que cumplir nuestro rol, tenemos que cuidar, tenemos que amar a nuestra pareja. Seamos prontos en perdonar. Seamos prontos en perdonar como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Seamos prontos para proteger las debilidades de nuestro cónyuge. Para que entonces sí, el mundo pueda ver, el mundo que nos rodea pueda ver, a través de tu matrimonio y del mío, este gran misterio que hay, de este gran amor que Cristo tiene por su iglesia. Que tu matrimonio sirva de ejemplo a aquellos que no le conocen, para que puedan entender más visiblemente cuánto amor es que Cristo tiene por los pecadores que se arrepienten y vienen a Él en fe. Que Dios nos ayude y que Dios me ayude a mí primeramente a ser un esposo que ama a mi esposa y la cuida y la protege, y que todo esto sea para la gloria y la alabanza de su nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es eterna y es verdad. No hay maridos perfectos en este lugar. No hay esposas perfectas en este lugar. Simplemente hay pecadores redimidos por tu gracia que tú has comprado por tu sangre, y te ruego que nos ayudes con tu gracia a poder ser matrimonios que glorifican tu nombre, Señor. Líbranos del orgullo. Líbranos de ser obstinados en nuestro corazón. Por favor, ayúdanos, por favor, Señor, por favor, a hacer matrimonios que glorifican tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.